Hola, hola. El día de hoy, la reflexión tiene como título Imperfectos en la ley, perfectos en la gracia. Escuchen bien, hoy va a estar bastante condensadito, bien bueno. Imperfectos en la ley, estamos hablando en la ley de Moisés. Perfectos en la gracia de Dios a través de su Hijo. Y el objetivo de hoy es entender que solamente Jesús, que solo Jesús, nos hace perfectos delante del Padre. Nosotros no somos perfectos, usted y yo lo sabemos. Pero Jesús, que es perfecto, sí nos presenta, es el único que nos presenta y nos hace perfectos delante del Padre. Para hoy tenemos 4 preguntas. Primera pregunta: ¿por qué en la ley de Moisés, siempre nos somos culpables de la desobediencia? ¿Por qué en la ley de Moisés siempre terminamos siendo culpables de lo que desobedecemos, de nuestra falta, de nuestras fallas? ¿Por qué? Segunda pregunta: ¿cuándo se infringe la ley de Moisés? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo se hace qué? Bueno. Tercera pregunta: ¿cuál es la debilidad de la ley de Moisés? Por eso vino Cristo, ¿no? Si no, ¿para qué vino Cristo? Si hubiera sido todo bien, pues no hubiera habido necesidad de Jesús, del Padre enviar a su Hijo. Pero había que hacer algo y se hizo la obra de Jesús en nosotros. Y cuarta pregunta y última: ¿quién nos presenta perfectos? ¿Quién nos hace perfectos? ¿Quién nos lleva perfectos delante del Padre, delante de Dios? Bueno, comencemos ya mismo. Levítico capítulo 5, versículo 17. Eso está en el Antiguo Testamento. Un libro del Antiguo Testamento. Entre Éxodo y Deuteronomio se encuentran todos los mandamientos de la ley de Moisés, todos, que son más de 600. Dice así Levítico 5, 17. Escuche. Supongamos que alguien desobedece o que alguien peca, se le llamaba, al desobedecer uno de los mandatos de la ley de Jehová, de la ley de Moisés. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su falla, por su pecado. Es decir, la ley de Moisés era más de 600 mandamientos. Nosotros nos apegamos a los primeros 10, pero no son 10 nomás los mandamientos de Moisés. Lo que pasa es que los primeros 10 de alguna forma explican o en esos 10 confluyen muchos otros, los que vienen más adelante, pero son más de 600 mandamientos. Solamente uno, como dice Levítico 5:17, solamente un mandamiento que usted no cumpliera ya lo hace culpable y lo hace, pues, merecedor del castigo por infringir la ley. Es decir que esto no es que son 10 mandamientos y yo hago un promedio, tengo 6 bien, los otros 4 mal. No. Solamente uno. Dice ahí Levítico 5:17. Solamente uno. Incluso un mandamiento que usted no supiera o se le haya olvidado. Dice, aunque no esté consciente de lo que hizo, será culpable. Solamente un mandamiento que no se cumpliera lo hacía culpable de toda la ley de Moisés porque se infringía toda la ley. Un mandamiento hacía que se infringiera toda la ley y se hacía culpable y recibía castigo por esa falta. Pregunta 2. ¿Cuándo se infringe la ley de Moisés? Santiago capítulo 2, versículo 10. Libro de Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11 también si quiere. Dice así: pues el que obedece todas las leyes de Dios, es decir, la ley de Moisés, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Entonces, puede haber 10 mandamientos en la ley de Moisés, que se conoce como la ley de Dios. Puede haber 10 mandamientos, o 30, o 613, como ya lo han contado y como lo tienen claro el pueblo judío, los judíos, los israelitas. Pero solamente uno lo hace culpable de todos. Es decir, que usted obedece un mandamiento, pero no obedece el otro, pues ya es culpable, como si desobedeciera todos los mandamientos. Es decir, que la ley de Moisés nunca nos va a facilitar sentirnos bien delante de Dios, porque siempre nos va a
mostrar que estamos fallando en algo. Siempre. La ley de Moisés siempre nos va a hacer culpable de algo. Porque, como dice ahí en Santiago 10, el versículo 11 dice, no cometerás adulterio, dice uno de los mandamientos de la ley, ¿se acuerdan? No cometerás asesinato, no matarás. Así que si ustedes, dice, matan a alguien, pero no cometen adulterio, no, yo maté, pero no adulteré, de todos modos han violado la ley, porque por un solo mandamiento que se infrinja, se incumple toda la ley. Es decir, que la ley de Moisés nunca nos va a ayudar a presentarnos bien delante de Dios, nunca, porque la ley nos hace imperfectos, nos hace mostrar que siempre vamos a estar fallando uno u otro de sus mandamientos. Pregunta 3. Entonces, ¿cuál es la debilidad de la ley? Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. Escuchen. El sistema antiguo bajo la ley, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés, no olvide que en la Biblia hay dos pactos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento rige la ley de Moisés, todos los mandamientos, más de 600 mandamientos. En la ley del Nuevo Pacto, en la ley de Cristo, rige es la gracia de Dios, que es su amor. Escuche, dice así. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Por eso el Evangelio de Cristo es el Evangelio de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Es decir, tranquilos, Dios los va a perdonar por pura gracia. Escuche, ¿qué usted dice? Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez. Entonces usted fallaba un mandamiento, tenía que ir al tabernáculo, iba con el sacrificio, con el holocausto, ofrecía el becerro, el cordero y hacía todo lo demás. Año tras año. Pero nunca pudieron, esos sacrificios, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, a hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque usted siempre iba a estar en deuda porque algún mandamiento iba a estar incumpliendo. Entonces usted iba e iba. Entonces la ley en sí misma es santa. La ley de Moisés en sí misma es espiritual, es buena, es correcta, porque la hizo Dios y Dios es bueno. El problema es el hombre que la corrompió. El hombre fue el que la corrompió. Y no se sometió a ella. Y siempre incumplía algo. ¿Sí? O sea, la ley de Moisés era santa, era buena porque la hizo Dios. Dios se la dio a Moisés. Y todo lo que Dios hace es bueno, todo. Pero el hombre la corrompe. Porque usted se da cuenta. Hay leyes incluso naturales del hombre, humanas aquí en cada país. ¿Y qué hace el hombre? Pues incumplirla. A ver cómo hace para no cumplirla. Esa es su naturaleza, ¿no? Incumplir lo que ordena. Entonces la ley de Moisés era débil no por sí misma, sino porque el hombre en su relación con ella la corrompía. Así que, ¿qué hace entonces el Padre? Por pura gracia. Nos amó por pura gracia y decidió enviar a su Hijo. Dice, no, esta gente aquí no va a estar y debiendo, y debiendo, y debiendo, y debiendo. Y si hacen uno, incumplen el otro. Y van a estar siempre entonces incumpliendo la ley de Moisés. Colosenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice así. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. La única forma de salvar a la gente es a través de Cristo, porque los mandamientos de la ley de Moisés siempre te van a hacer que, siempre te van a mostrar que estás fallando en algo, siempre. Como son tantos mandamientos, te van a decir, fallé en este, cumplí este, sí, no maté, pero adulteré, no adulteré, pero robé, no robé, pero mentí. Y siempre vas a estar ahí en ese enredo que la ley te dice, oiga, siempre estás mal delante de Dios. Porque el hombre le gusta incumplir, le encanta incumplir, su naturaleza lo lleva a incumplir. La naturaleza humana, ¿no? Pero cuando el hombre deja que Dios haga parte de su vida, entonces la naturaleza de Dios también hace parte de él y hace que se transforme. Escuche lo que dice. Versículo 28 de Colosenses 1:28, de Colosenses 1. A este Cristo, a este Jesús, al Hijo de Dios proclamamos,
aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, a usted y a mí, aquí no importa la religión, para presentarlos a todos perfectos en Él. El único que nos presenta perfecto delante del Padre es el Hijo Jesús, el único. Su sacrificio absorbió en Él todos los sacrificios que podemos o podríamos hacer en la ley. Porque cada vez que se incumple un mandamiento hay que ir a hacer una ofrenda, un holocausto, un sacrificio, un animal que se pone. No, ahora el único sacrificio de Jesús en la cruz nos presenta a todos perfectos en Él, perfectos en el Padre. Por eso el título de la enseñanza de hoy es Imperfectos en la ley de Moisés, perfectos en la gracia de Dios reflejada en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo, para que todos los que creamos, porque usted cree en Jesús, usted cree en el Hijo de Dios, para que todos los que creamos, pues disfrutemos la vida sin fin que el Padre nos tiene. En conclusión, nuestro Padre Celestial nos ha librado de eso que nosotros no podíamos cumplir y que nos dejaba realmente en tinieblas, sin luz. ¿Qué hacemos? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, es decir, perdón de nuestras desobediencias, solamente por su sangre, porque creemos en Jesús. Y este mensaje, esto que hemos leído, no le pertenece a nadie en específico, ni a ningún hombre, ni a ninguna iglesia, ni a ninguna religión. Ese es el mensaje puro de Dios, del Padre a través del Hijo, para todos. Esto no le pertenece en exclusividad a ninguna iglesia en específico, ni a ningún hombre en particular. Esto le pertenece al Padre que envió a su Hijo para que nosotros podamos ser libres de la ley de Moisés y ahora ser presentados perfectos en Jesús delante del Padre. Bueno, no siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.